Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este programa, La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés y ya con ustedes sus moderadores. Está por aquí Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos como siempre. Es un placer estar aquí con ustedes y servirle desde la Asociación de Jubilados. Y está por aquí José Ocasio, el portavoz delegado alterno, ¿verdad? De la región sur de Ajae. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela. Acaba de salir hacia su casa. Vamos con Johnny y los titulares. Gracias. Como siempre, les recordamos a los compañeros que el próximo 5 de agosto vamos a concentrarnos nuevamente frente a la Junta de Control Fiscal y vamos a hablar de la actividad que llevamos a cabo sorpresa el pasado miércoles, así como también que ya nos acercamos a los 5 años redondos con relación a estas actividades que no parece que tengan fin, que tendrían fin. Y luego le contamos por qué. Tenemos que hablar necesariamente de los apagones de esta semana porque los operadores privados botaron la bola. Como también Josué Colón finalmente ha hecho una aparición y ha hecho una serie de declaraciones que hacía tiempo que no escuchábamos a alguien del gobierno que las hiciera. Le hablaremos de un documental que presentará Luma próximamente, también relacionado con los piquetes y nuestra lucha. Vamos a hablar de lo que sucedió el 15 de este mes de julio, que está por terminar, en la Junta de Control Fiscal, porque todavía hay más información. Si podemos, tocaremos el tema del desarrollo de la energía renovable y también de las multas que el negociado de energía está amenazando con ponerle a Genera $25,000 diarios porque no han cumplido la orden de haber traído e instalado ya la energía con gas natural mediante unidades de emergencia. Antes que todo eso, compañero Ocasio nos va a dar un resumen de cuál es la situación actual del sistema. Pues cómo no, muchas gracias nuevamente y comenzaremos hablando del sistema eléctrico, obviamente mencionando el apagón más reciente. Y quiero hacerle primero una introducción antes de entrar en los detalles de cómo está en este momento el sistema eléctrico. Porque en el momento de ese apagón tuve la oportunidad de verificar los datos que publica Generan, como siempre les digo, si la página que ellos publican son los datos correctos, pues definitivamente allí decía que habían salido fuera de servicio la unidad número 2 de Aguirre y las 3 unidades de Ecoeléctrica. Y entré de una vez a verificar qué decía Luma con relación al evento y efectivamente aparecían 375,000 abonados sin servicio. Y eso ha provocado durante toda la semana programas de toda índole y todo el mundo comentando y todo el mundo dando números. Y una de las cuestiones que hablaban era de cuánto en realidad era lo que había disponible en el sistema eléctrico y cómo manejaron la situación de ese momento. Yo quiero dar un dato que le había dado hace bastante tiempo, porque lo busqué en mis notas, porque aprendí hace mucho tiempo que es mejor un lápiz corto que una memoria larga. Lo tengo todo anotado. Tienen que recordarse que eso fue para el principio del año 2025. Yo mencionaba que el gobierno de Puerto Rico, a través del COR 3, era la agencia de gobierno que manejaba los fondos, todos los fondos que dieron las agencias federales, FEMA y todas las demás, etcétera.
en congelación a todo lo que había pasado con los huracanes Irma y María. En ese informe, que yo lo mencioné bastantes veces, un informe de 172 páginas, que el título, que tengo una de las páginas más importantes de ese documento, lo tengo en mis manos. El título de ese era el Plan de Modernización de la Red Eléctrica. Y en esta página hay una descripción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Esto se escribió o se redactó 2 años y medio, casi 3 años luego del huracán María. Estamos hablando de la mitad del 19 al 20. Donde ellos describen, entre otras cosas, todo lo que hay en el sistema eléctrico, las millas de líneas de alta tensión, las subestaciones, los transformadores, etcétera, etcétera. Pero el documento tiene un mapa de Puerto Rico, donde aparecen todas las centrales generatrices y lo que estaba disponible en aquel momento. El documento dice lo siguiente: que la generación instalada en ese momento era de 4.877 megavatios y que en ese momento estaban disponibles 4.324. Esos son los números del gobierno de Puerto Rico, no los inventé yo, no los dio el mismo gobierno en ese informe. Y tienen que recordarse que yo le hice me fui a los más detalles, que quiero reducirlo hoy, en todas las centrales generatrices, que como las describo son las unidades de lo que se llama carga base, y todas las demás unidades, que son las unidades que le llaman de carga a pico, que entran a servicio cuando son necesarias, porque las de carga base no tienen suficiente generación. Y ese número de generación instalada en aquel momento era de 4.000 megavatios en unidades de carga base y cerca de 900 en unidades de carga pico. En esos 4.877 que yo menciono, que es lo que dice el documento, no están incluidas las privatizadoras Ecoeléctrica ni AES. En el mismo documento hace una sumatoria, tanto de esas dos privatizadoras como de lo que tienen además en renovables. Entre las dos privatizadoras dice el documento que son 961 megavatios. Y lo que tienen en renovables en ese momento eran 253 megavatios. Eso da un total, que el documento lo dice, de 6.091 megavatios. Esos son los datos históricos. ¿Qué ha pasado desde que entró Genera? Pues a Genera le entregaron disponible, porque ese dato sí lo volví a verificar, 4.100 megavatios disponibles. Cuando digo disponible, no es de lo que estaba instalado, lo que estaba disponible. Tienen que recordar que una de las cosas, de las primeras que pasaron en manos de Genera, fue que la famosa avería catastrófica de la unidad número 1 de Aguirre, que ese es el misterio o el secreto mejor guardado de Genera, porque nunca ha dicho que en realidad pasó con esa unidad. Lo que ellos dicen, la describen como una avería catastrófica, pero no dicen a dónde. Lo que yo he logrado escuchar sin ser oficial es que fue en el generador, pero fuera de eso no hay ninguna otra información. Por lo tanto, cuando ahora hablan de que lo que ellos tienen son los 3.700 megavatios disponibles, pues ahí tienen que estar dejando fuera, obviamente, los 450 megavatios de esa unidad. Tienen que acordarse también que tuvieron en el principio los problemas de la unidad número 5 de Costa Azul, que ahora mismo continúan. Y al momento, al día de hoy, podemos decir que el sistema está generando 2.628. Ellos dicen que tienen una reserva en rotación de 501.
y una reserva operacional de 610. Y le puedo decir que la unidad número 5 de Costa Azul lo que está generando son 275 de su capacidad de 410. Y la unidad de Aguirre 2 está generando 258 de su capacidad de 450. Lo último que añadió Genera en su página es una descripción del número de megavatios que tienen en reserva. Y la describen de la siguiente manera. Entre 100 y 400 megavatios de reserva dicen que está estrecha. De 400 a 600 dicen que está moderada. Y sobre 600 megavatios de reserva dicen que están suficientes. Lo que eso pueda significar. Por eso es mejor que nosotros, yo lo menciono por los números. Los números que ellos mismos publican, ¿no? Y como les he dicho anteriormente, los mismos los publica Genera, los publica Luma y los publica la autoridad, porque cada uno de ellos tiene una página. Y para recordarles, como siempre les digo, cada vez que sale la energía, está saliendo últimamente en cuanto periódico hay, fotografía o televisión, detrás de él sale la pantalla un monitor enorme con todas esas pantallas puestas. O sea que son datos que les menciono que son de muy fácil corroboración entrando vía internet a ese tipo de páginas. Esa es la situación actual del sistema eléctrico. Bien, allí acabas de dar un gran total de cerca del doble de la demanda más alta, que normalmente está en 3.000 megavatios. Y en la situación actual, acabas de dar también casi la mitad de la habilidad para generar en reserva de una índole y de otra, 2.600 megavatios contra como 1.100 megavatios entre operacional y ¿cómo que se llama la otra? Rotación. En rotación. Sin embargo, no quiero cansar a la audiencia, pero tengo que decir siempre lo mismo. El propio sistema los desmiente, porque cada vez que hay una avería, ya fuera de una unidad que se sale, de una unidad grande que se sale de servicio o una unidad grande que pierde, digamos, más del 30% de su carga, hay unos apagones prolongadísimos. Y esa reserva en rotación y la reserva operacional están allí pendientes para inmediatamente haya un déficit de generación, esas unidades cojan la carga y si los apagones se dan, porque eso opera automáticamente, se supone, pues no dure más de 1 o 2 minutos. Y las noticias son muy elocuentes y el pueblo, hablando de que llevan 5, 8, 12 horas sin servicio, y los propios funcionarios de la autoridad, como Josué Colón, como los funcionarios de Genera, certifican que las unidades no han entrado inmediatamente tampoco, porque por lo general cuando salen de servicio es por avería. Incluso Josué Colón llegó al extremo de imputarle a Genera, y él debe saber de lo que está hablando, de que en esta serie de apagones de la última semana hubo metidas de pata en Costa Azul. Y vamos a hacer un poquito de historia en eso, porque él dice que sacaron unas bombas por ejemplo, las bombas de aceite de la turbina y la unidad se salió de servicio. Y eso es una confesión tácita, sin proponérselo, de que esa unidad tiene problemas con su bomba de lubricación. Porque para empezar a correr esas unidades grandes, eso tiene su propio sistema hidráulico, que es lo que opera las válvulas que detienen el vapor cuando hay una avería, o lo abren cuando se van a poner en servicio. Se ponen en servicio unas bombas auxiliares de lubricación que son eléctricas. Entonces, cuando la unidad ya está en su velocidad de generación, que son 3.600 revoluciones, pero antes ya, la bomba del eje de la turbina empieza
a circular el aceite, a lubricar. Eso puede indicar que esa bomba está dañada, está averiada. Y eso ha pasado en innumerables ocasiones y tampoco lo dicen. Haber sacado las bombas de auxiliares de servicio va a dejar cerrar esas válvulas, los stop valves se llaman, súbitamente, y va a sacar de servicio la unidad. O sea que ahí hay otro chichón en Costa Sur, en la unidad número 5, según lo está diciendo el ingeniero Josué Colón. También está hablando de cuando se salió la unidad número 6 en Costa Sur y alega que ahí también se cometieron errores. Y remacha con Genera diciendo que Genera no tiene el personal idóneo ni necesario para las operaciones, porque Genera lo que hizo fue en abril, y eso lo señala José Colón, cuando no le dieron todo el dinero que pedían para el aumento que entró en vigor en julio, ellos despidieron una serie de funcionarios, incluso los jefes de planta. A los 4 jefes de planta los despidieron y supuestamente ahora estaban operando con unos directores regionales que estaban en las plantas del sur, Aguirre y Costa Sur, y en el norte San Juan y Palo Seco. Y esa no es una forma de operar. Tampoco, según las palabras del ingeniero Josué Colón, que antes de esta vez defendía a Genera muchísimo, que al extremo que nunca le mencionaba fallas ni errores, no tienen el personal necesario, y el que tienen, según él, no están aptos para tomar decisiones y actuar en momentos de dificultad. O sea que el ingeniero José Colón lo que hace es admitiendo que la privatización fracasó, que Genera otro fracaso igual que Luma, y peor aún, porque ese misterio de esa unidad número 1 de Aguirre, eso son cómplices tanto la autoridad, la fortaleza, como Genera para ocultarlo. Y ahí estamos hablando de una unidad que puede estar en los 500 millones de dólares, perdiéndose y haciendo falta. Porque como lo hemos explicado en ocasiones anteriores, donde se quema el combustible Bunker C, número 6, menos costoso, es en la planta de Aguirre, porque ahí se puede utilizar un combustible con una cantidad mayor de azufre que la que se está permitido utilizar en las plantas 3 y 4 de Palo Seco, y de las 7, 8, 9 y 10 en San Juan. Y eso está oculto y el pueblo está pagando las consecuencias. Y la última información que tenemos con relación a eso es que la planta de ciclo combinado 5 y 6 que hay en San Juan, que se supone no, nos han dicho ellos, que opera a capacidad con gas natural, ha estado operando a una capacidad limitada en gas natural y el resto de la carga en Bunker C, porque no hay el suministro suficiente. Sería interesante saber qué está pasando con New Fortress, con ese gasoducto ilegal que tienen allí, o será que se lo habrán cerrado y están callados la boca, porque ese gasoducto se construyó ultra vires, así como se dice, ¿verdad? Contra la ley. Correcto. No tenía permisos ningunos y no los tiene la Guardia Costanera. A instancias de la presión que ha hecho el pueblo, lo que le hizo fue que le llamó la atención, pero no le ha requerido tener en servicio todos los requisitos necesarios para cumplir con la ley. No lo han cerrado tampoco, que sería el extremo. Y estamos casi seguros que si fuera la autoridad y ellos estuvieran tratando de demonizar aún más de lo que demonizaron a la autoridad en nuestro tiempo, también hubiesen cerrado ese gasoducto. O sea que ahí todavía está involucrada otras agencias del gobierno que son cómplices de cualquier situación que pueda pasar allí en ese gasoducto, porque les repetimos, en la planta de San Juan para suplir, en el muelle de San Juan para suplir las unidades 5 o 6, no hay un tanque. Lo que hay es una embarcación flotante estacionada en el muelle que la usan de tanque.
Pero decir que hay un termotanque como el que hay en Ecoeléctrica para almacenar gas, eso no lo hay allí. Y de todo eso es responsable este gobierno y el gobierno federal y New Fortress y Genera. Ocasio. Bueno, no hay duda del fracaso, el fracaso total de Genera. Y para añadirle y un dato además que le podemos demostrar es que recientemente el negociador de energía le envió una carta a Genera anunciando, según lo había dicho ya anteriormente, dice que le va a imponer una multa de $25,000 diarios por no cumplir con el término para la instalación de 268 megavatios en unidades pico que tenían como fecha límite de esa instalación el 30 de junio de este año. Y le está diciendo que muestren causa por la que él no se le deba imponer esa multa. Dice que las multas comenzarían desde el 1 de julio del 2026 hasta que ellos cumplan. Y haciendo una matemática sencilla de $25,000 diarios por 31 días de julio, estamos hablando de cerca de $9 millones. Y la pregunta obviamente, la obligada es, ¿quién pagaría esa multa? Y naturalmente que la contestación es lógica, ¿verdad? Somos los abonados los que vamos a pagar esa multa. Usted y todos nosotros. O sea que a ellos no les interesa en lo absoluto que lo amenacen con ese tipo de multa porque no les va a costar un solo centavo, le va a costar al pueblo. Y ahora me gustaría que alguien del gobierno expresara en ese sentido, a ver qué van a hacer en términos de defender a los abonados, que no tengamos que pagar esa cantidad de que le añadirían a la factura. Y como cuestión de hecho, tengo que mencionar que acabo de recibir la factura del mes de julio y el kilo está en 29.35 centavos. Y eso es para que no nos olvidemos de todo lo que está pasando con el sistema eléctrico. Adelante, Sí, John. ahí estamos pagando todos esos excesos. Estamos pagando el aumento en el costo por el combustible, porque no crean que el gas natural no ha aumentado con la guerra de Irán. La guerra contra Irán, debo decir, ha aumentado. Y además de eso, estamos pagando el uso por necesidad del diésel que se está utilizando para correr las turbinas de gas. Como por ejemplo, si en Aguirre, en el ciclo combinado, hay que correr turbinas de gas en la planta de ciclo, allí no hay gas natural. Lo que se usa es diésel. Lo mismo sucede en Mayagüez, que tiene 4 unidades de 20 megavatios y no paran. Y sucede igual en la planta de Cambalache, que es una planta de ciclo combinado también, porque las de Mayagüez son bastante viejitas y no son de ciclo combinado. Y también utilizan diésel porque allí no ha llegado el gas natural. Pero la cosa es peor aún, y perdonen que a veces esa frase uno la usa con alguna frecuencia y no con la necesaria, porque cuidado que hay cosas que son peores aún que las que se dicen. El desarrollo de la energía renovable en este país está en manos de los abonados que pueden comprar sistemas de energía renovable por su cuenta. El gobierno no está desarrollando proyectos alguno, porque no escuchamos que se mencione, con excepción de lo que se inauguró. Lo último que se inauguró me parece que fue en Humacao, una finca solar. Y lo otro, bueno, yo no recuerdo ninguna otra, yo no sé Ocasio si habrá otro proyecto. Sí, hay, para que tengan idea, en fincas que son lo que llaman fincas fotovoltaicas, existen por lo menos 6. San Fermín, Illumina, Horizon está en el área de Aguirre, Cotolaurel en Ponce, Oriana y Figueroa. Esas 2 de Oriana están en el área de, entiendo que es Yabucoa por allá.
¿Y están en servicio? que están en servicio, pero debo decirle que las veces que yo he hablado del sistema y he mencionado cuántos megavatios hay por ejemplo, hace varias horas que los verifiqué y no llegaban a 100 megavatios. De todas esas fincas, de todas esas conexiones, porque ellos no tienen en la página, en ninguna de las páginas aparece cuál es la aportación de cada techo. No hay manera de que lo hagan, ¿verdad? Creo que hay cerca de 200,000 techos con placas. Pero ese número que puede estar entrando al sistema de esos techos, pues en ninguna de las páginas se puede visualizar. Solamente aparece ese tipo de fincas solares que acabo de mencionar, aparece en la totalidad. Yo busqué en las redes y parece que esa página no está al día porque lo que aparece son unos 140 megavatios y yo creo que hay mucho más. La cuestión es que tampoco se menciona el uso de la energía eólica y aquí hace mucho viento, pero mucho. Y hay espacio para colocar esos sistemas de energía renovable. Y por supuesto, todos esos sistemas de energía renovable están disponibles durante el día, porque a la vez el sol se va, dejan de generar y cuando el sol baja, baja la velocidad del viento y los abanicos casi se detienen, que tampoco generan. Y si no, obsérvelo usted cuando pase por ahí por Santa Isabel, que normalmente esos sistemas de generación es lento. Usted ve las aspas del abanico bastante lentas, pero cuando pasa por las tardes, que todavía se ven, es más lento aún. Y es por naturaleza. Y eso, precisamente eso, es lo que hace necesarias las baterías de las que lleva el portavoz de Genera hablando, no sé si desde que llegaron, y todavía no hay una batería para almacenar el exceso de generación que hubiera de parte del sistema de energía renovable. Y eso contestaría de una vez para siempre la necesidad de tener un sistema donde pueda almacenarse toda la energía eléctrica que hubiera generándose durante horas de sol y viento. De manera que ese estudio del que habló el compañero Ocasio, bien hecho por el negociado de energía, que le cobraban $300 a cada abonado que se solicitaba, que instaló placas solares y solicitó tener el sistema de medición neta para hacer y que el estudio le cobraban $300 a cada uno. Imagínense Wow. que cada abonado, de la mitad de los abonados, estamos hablando de muchos millones de dólares. Se nos quedó el tema del sistema de retiro, pero más adelante lo vamos a desarrollar porque las noticias tampoco son halagadoras. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por su sintonía y ya será hasta el próximo lunes a las 5:30. Con el favor de Dios, linda tarde y lindo fin de semana. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias por sus atenciones. Muy buenas tardes, buen fin de semana.